La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En ese ideal de buscar todos los días mejores condiciones de vida, no solo educar al interior de los cuatro muros, de las cuatro paredes, es rebasar todas los diques que nos han puesto para ir formando, ir moviendo las conciencias de los ciudadanos. Y yo creo que este movimiento democrático en Zacatecas, este movimiento magisterial nacional, eso mantiene su rebeldía, y quizá por eso no hay mesas ya de diálogo del Ejecutivo con un movimiento que no se somete. Ese desaire que le han venido mostrando a la disidencia magisterial en México el presidente, pues tiene que ver con eso, que hay un proyecto mucho más profundo que las políticas públicas que nos quieren venir a vender. Y esa coincidencia es la que, sin ser egresado de las normales, yo creo que por andarme asomando, a mí sí me contagiaron, o me están contagiando, ¿no? Ser de pensamiento amplio, crítico, buscar esa igualdad, esa justicia social, y si a eso le llaman socialismo o comunismo, pues ahí me incluyo, ¿no? Ya estoy contagiado. Me contagié por andarme asomando por esa ventana de los que saben, de los que proponen y de los que hacen día con día en todo su acontecer esfuerzos porque las cosas sean mejores. Y pues con Luis también me da mucho gusto. Él no lo sabe, pero yo lo identifiqué desde 1989, desde la primera era magisterial de 1989, que me tocaba ir ocasionalmente a la Ciudad de México en representación del movimiento magisterial. Luis ya era un personaje importante de la primavera magisterial. Sí, era importante. Estaba en la sección 11, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aparecía en muchos eventos, ¿verdad? Entonces, yo entonces lo consideraba un camarada. Hoy lo considero un periodista. No se crean, sigue siendo un camarada igual, por muchas razones. Entonces, el autor desde entonces me resultaba familiar, porque para mí, y seguramente para muchos de ustedes, si me equivoco me corrigen, resulta cotidiano leer sus artículos en la jornada. Sobre todo leer con atención, detenimiento y pasión todos los artículos que tienen que ver con nuestras luchas y con la educación. Que eso acontece muy seguido, ¿verdad? No pasa 15 días sin que Luis nos sorprenda con un análisis, con una reflexión, con cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra materia de trabajo, con nuestras aspiraciones, nuestras batallas, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Entonces, cuando el profe Philip, que fue el que me dijo a través de WhatsApp que si presentaba el libro de Luis, por supuesto que lo sentí como una gran deferencia de los compañeros de la dirección del movimiento. Y sin chistar dije que sí, claro, por supuesto. Yo todavía no conocía el libro. Había visto una reseña del Bonilla a través de Facebook, ¿verdad? O del WhatsApp, ya ni sé dónde te vivo, de Facebook, pero no tenía todo el libro en mis manos. No he tenido chance de ir a las librerías de acá, y igual si voy no lo voy a encontrar. Pero ya ven, uno se da sus artimañas. Y dije, alguien lo debe tener. Y ese alguien era Maurita. Y corrí hasta su casa a toda velocidad y me lo traje de la casa de Maurita. No se crean. Yo no fui a su casa. Maurita me lo llevó a la casa de ustedes, cosa que le agradezco. Entonces, ya Luis me resultaba bien familiar. Pero luego cuando comencé a leer el libro, me resultó mucho más familiar.
Pero así, absolutamente familiar. Dije, ¿dónde vi esto? ¿Dónde vi esto? ¿Dónde vi todo esto que acontece aquí? Pues como que estaba viendo una película en buena parte sobre mi propia vida. Porque el libro es la Normal Rural como institución, y el libro es las luchas de los normalistas rurales. Es eso. Las luchas, todas heroicas, todas vinculadas a una utopía de un México distinto, de un México más justo, más libre, más democrático, que atienda las necesidades de toda la población. Porque las luchas de los normalistas rurales y de la CENTE, que luego ese enlace, normalismo rural, Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación, ya Luis podrá explicar. Yo creo que una cosa no se explica sin la otra. Hay una relación dialéctica entre la normal rural y la coordinadora. Lo podemos dialogar, porque al final de cuentas, cuando me dicen presenta, yo acepté porque no es una presentación de libros académicas. Esas a mí no me gustan. Tampoco me interesa. No, es un diálogo más con una connotación político-histórica que de esas de que leo, cito y recito. No, si hubiera sido así, ni voy. Pero no me podía escapar, pues la presentación era aquí. Así es que tendría que estar. Estoy con mucho gusto. Entonces, todo bien familiar. Porque es asomarme a una ventana de cuál casa. De la que siempre fue mi casa. Voy a algunas. A ver, para muchos de nosotros, la única posibilidad de estudiar era irse a la normal o nada. ¿Verdad que sí? Para muchos de nosotros, llegar a la escuela normal significó, yo lo veo así, de hecho cuando estaba en San Marcos, que digamos, vamos a luchar por mejor comida. No, es que en San Marcos, la comida de la normal de San Marcos era mejor de la que tenía con mi familia. Yo tengo una familia sumamente humilde. Ustedes la conocen, mi origen familiar. La maestra Socorro me conoce desde... Entonces, yo decía, ¿para qué quieren más? Más de 50. Sí, ¿para qué quieren más comida? Si yo aquí tengo una comida que me parecía excelente. Muchas cosas de lo normal para nosotros eran ya al llegar un cambio en la vida. Yo ya no me refiero al campo cultural, al terreno de la relación, fue también algo extraordinario. Nunca me olvidaré, por ejemplo, que llegas a la normal después de salir de una secundaria donde el autoritarismo permea, campea, se enseñorea, te tiene sujeto, y a la primera semana comienzas a ver los aires de libertad que se respiran en la escuela normal. De libertad, no de libertinaje, de autonomía, de autogestión, de crítica y de autoformación. Para mí me quedó grabado. La primera asamblea que viví en la Escuela Normal de San Marcos fue en el comedor, en el comedor, y una discusión acaloradísima de los compañeros para que se escucharan. Uno se montaba en las mesas y con un librote acá en un lado, citando textualmente, así dice y este. No se me olvida Chuy Villarreal Escobedo, que en paz descanse. No sé quién está de la época, tú ya no lo conociste, Bonilla, pero Rafa sí. Sí lo conocí. ¿Ah, sí? Yo me acuerdo de Chuy Villarreal con unos guaraches, no sé de dónde los trajo, parecían de Michoacán, pero estaba arriba de una mesa y dijo así lo dice nuestro padre Lenin. Eso dijo Chuy Villarreal. Y yo me quedé pensando, ¿cómo? Lenin es el papá de nosotros. Pero, a ver, el hecho es, ese ambiente era imposible, impensable en la escuela secundaria.
no podía ser. Entonces, todo fue un cambio de vida, hasta en ese terreno. Pero el cambio de vida, en sus condiciones de existencia material, inclusive, ya cambiaban. Yo digo, muchísimos de los que estaban en la escuela normal. El libro trata de, o trató de ser escrito, yo no sé si al final ese es el resultado, a la manera en la que algunos de nuestros grandes muralistas han interpretado paisajes de nuestra historia. Por ejemplo, si ustedes van al castillo de Chapultepec y ven allí el mural de Juan O'Gorman de la Independencia, van a poder encontrar cómo él, sobre la pared, divide las distintas etapas de esa revolución. Eso fue el movimiento de independencia, una revolución popular desde abajo, buscando la liberación, y van a poder ver que además de esas separaciones por el tiempo, el pintor plasma la vida económica de la Nueva España, luego el fin de México independiente, la hacienda, la minería, la esclavitud que existía, las relaciones que habían casi semiserviles en el campo, pero al mismo tiempo aparecen figuras como las de Clavijero, los grandes precursores intelectuales del movimiento de la independencia, y luego aparece Hidalgo, distintos Hidalgos, ¿no?, pintados, aparece Morelos, aparece Guerrero, aparecen también los enemigos españoles, los virreyes. Es decir, en ese mural, ¿no?, O'Gorman busca explicarnos la historia de México como resultado de la lucha de clases, busca presentarnos las relaciones de producción existentes en aquella época y busca también al mismo tiempo mostrarnos las figuras que son claves y que encarnan la historia con sus símbolos, como las banderas, la de Oriente, etcétera, etcétera. Eso fue lo que traté de hacer. No sé si lo logré, pero la intención es buscar hacer un gran tejido donde aparezcan de manera alternada la historia de la educación rural en México, específicamente de la educación normalista rural como tal, la historia de algunas escuelas normales rurales y de sus egresados. De repente aparecen también los padres fundadores de esas normales y aparecen figuras ejemplares como las maestras que fueron prácticamente sacrificadas por los cristeros de manera salvaje, ¿no?, y que pintores como Aurora Reyes, la primera muralista mexicana, logró plasmar en el mural que está ahí en el Centro Escolar Revolución de la maestra rural. Si no lo han visto, asómense ahí a internet, van a poder ver cómo en pleno cardenismo ella capta lo que es la dureza del enfrentamiento de los caciques, hacendados, cristeros en contra de las maestras, destrozando los libros como ahora se destrozan los libros de texto, ¿verdad? Ya decía que son diabólicos como los normales rurales, y los niños asustados ahí detrás. Esa es la intención de este libro, ir tejiendo estos tres aspectos. ¿Por qué escribir un libro sobre el normalismo rural? Se puede decir, pues solo hay 16 normales rurales. Bueno, no sé si el MESHE cuente realmente como normal rural ahora, con todas las dificultades que tiene. El AFEXUM agrupa 18 escuelas. ¿Por qué si hay 460 o 60 y tantas normales, concentrarse en la historia solamente de 16 de ellas, que fueron muchas más? Bueno, por principio de cuentas,
porque esas escuelas y los egresados de esas escuelas han cambiado México de arriba para abajo a lo largo de un siglo. Y no estoy exagerando como se trata de demostrar. Pero también por un motivo inmediato más personal, y es la rabia, el coraje, la desesperación que me provocó la desaparición de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa el 24 de septiembre del año 2014. Estamos a punto de cumplir 9 años ya y todavía no sabemos qué sucedió. Sabemos que fue un crimen de Estado, sabemos que es un crimen de lesa humanidad, que participaron policías municipales, la Policía Federal, el Ejército, el crimen organizado, que los políticos del más alto nivel de nuestro país lo cubrieron y que hoy, a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que se ha dicho, todavía no conocemos la verdad de los hechos. Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta que lastima, por supuesto, a los padres de esos muchachos, pero lastima al país completo. Pero no solamente pasó lo que pasó esa noche de Iguala, además mataron a otros 2 normalistas rurales a balazos, dispararon contra un equipo de fútbol de jóvenes, los famosos avispones, persiguieron maestros, en fin, fue una represión que duró horas, con un cerco que solamente alguien con una capacidad logística y operativa en el terreno, como son los militares, podían tener para echarla a caminar. Pero no solamente pasó eso, sino que no conformes con la barbarie, se dedicaron a echar basura, a estigmatizar, a demonizar a los muchachos, presentándolos, así como decía Víctor, los ayotzinapos, les decían, con el enorme desprecio de esa palabra, ¿no? Ayotzinapa es el lugar de las tortugas, era la hacienda en donde se construyó la escuela por segunda ocasión, ¿no? Pero se echó tal cantidad de mentiras, calumnias en contra de ellos, que se cometió un agravio sobre el agravio. Y bueno, pues resultaba que por la fortuna que tuve de participar en el proceso de fundación de la CENTE, que como decía también Víctor, fueron fundamentales los normalistas rurales. Bueno, ¿qué tenía que ver entonces eso que estaban diciendo los normalistas rurales con lo que yo había visto ahí? Y con lo que después pude ver cuando el tipo de política que hacíamos, ¿no? Se pudo abrir, porque en las 70s, pues algunos hacíamos una política que no era tan abierta, ¿verdad? No sabíamos los nombres, había otros nombres, por supuesto no sabíamos las vidas de los compañeros con los que luego viajábamos, trabajábamos, etcétera, etcétera. Pero luego resultó que cuando eso apareció, ¿no? Muchos de ellos eran también normalistas rurales y habían andado con Lucio, habían estado con Genaro, habían estado haciendo travesuras en todos lados. Y todos esos eran normalistas rurales. Entonces, al hacer el contraste entre las barbaridades que los grandes medios y los políticos decían de los normalistas rurales y la realidad que conocía, dije, no, chale, o sea, hay que contar con las herramientas que tengo, con las herramientas del periodismo, con lo que he escuchado a lo largo de todos estos años, con las historias que me han contado en esos viajes, en esas comidas, en esas sobremesas, con las entrevistas que se pueden hacer. Hay que contar quiénes son los normalistas rurales y la hazaña del normalismo rural. Que es una hazaña que, como ustedes saben, comienza hace 101 años, 1922, justo un año después de la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que por cierto pareciera ser que se les olvidó casi celebrarla el primer centenario, ¿no? Pues casi pasó desapercibido. Ahora hicieron un libro muy bueno, o que tiene partes muy buenas por lo menos, pero una gran celebración así de una empresa pedagógica
como esa, pues no se hizo. Como ustedes saben, la primera normal rural se fundó en el año de 1922 en Tacámbaro, Michoacán. Y otra vez, tal como lo decía Víctor, el obispo de Tacámbaro amenazó a los padres de familia que mandaran a los muchachos a la escuela con la excomunión. No estaba jugando. En 1992 la excomunión estaba más cerca de ser una tragedia de lo que es en el año de 2022. Y bautizó a esas escuelas como las escuelas del diablo. Después, con el paso del tiempo, por supuesto, pasarían a ser kinderes bolcheviques, ¿no? Escuelas de comunistas, nidos de guerrilleros, hasta ser lo que hoy son escuelas de vándalos, drogadictos, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía, imaginémonos cómo eran las cosas, todavía en el año de 1940, cuando la FEXUM, que se había formado apenas 5 años antes, en 1935, en mucho por el impulso de una figura clave en el normalismo rural zacatecano, el profesor José Santos Valdés, un ilustre lagunense, un gigante pedagógico, no estoy exagerando. Ahora que Víctor hablaba de las pedagogías del sur y todo la epistemología del sur, etcétera, etcétera, pues que se echen un clavadito a Amelia, o que se echen un clavadito a sus trabajos, a sus manuales sobre disciplina y democracia escolar, entre otros muchos. Bueno, entonces cuando la FEXUM se va a paro en el año de 1940, la primera gran huelga general de la Federación, que había nacido con los apellidos de campesino y socialista y que mantiene hasta nuestros días, ¿no? La organización estudiantil más antigua actuando en la escena política nacional que existe. No es un mérito menor en un país donde las organizaciones estudiantiles se desvanecen tan pronto como termina la borrasca de los movimientos que surgen y los acompañan y surgen los membretes y luego desaparecen. Bueno, ahí está la FEXUM, contra viento y marea. Entonces ellos organizan esa huelga en 1940 y en pleno cardenismo viene la campaña de que son una bola de comunistas. Sobre todo el Universal, no es el único, pero sí, siguen no es porque yo trabaje en la jornada, ¿verdad? También vamos a hacer el comercial, pero si ustedes ven la forma en la que el Universal ha cubierto a lo largo de la historia muchos de los conflictos de las normales rurales, incluyendo lo de Ayotzinapa, se van a poder ver, escandalizarse de cómo se falsean las cosas, lo que hicieron para justificar, por ejemplo, el cierre del Meche, como sacaron noticias de abortos clandestinos en las escuelas, y una serie sacado de una película de terror de Hollywood, ya llevado a las páginas de ese periódico. Pero regreso, cuando la FEXUM hace entonces esa huelga en 1940, se les acusa de comunistas. Y arman tal escándalo que el presidente Cárdenas, todavía era el mandatario, de gira por el estado de Chiapas, decide tener una reunión con los muchachos en Macumatzá. Ya estaba ahí Macumatzá, la escuela que han tratado de cerrar 5 veces y 5 veces ha vuelto a resurgir como el ave fénix de las cenizas. Bueno, entonces, pues va el presidente y ya se imaginarán cómo están todos los medios esperando la nota gorda, el escándalo, ¿no? Para mostrar lo bárbaros que eran los muchachos. Y llega el presidente y se encuentra a los muchachos perfectamente aseados, con sus uniformes, celebrando la ceremonia a la bandera, rindiéndole honores, ¿no? Con su banda. Entonces, es el primer choque, ¿no? Es diciendo, a ver, que algo está pasando aquí. En una reunión y comienza a hacerles preguntas de civismo, de historia de México, de geografía, y los muchachos le responden. Y el presidente sale
de la escuela con una sonrisa, ¿no? No era un hombre que sonriera mucho, ¿no? Era la efigie de Jiquípan, así le llamaban, ¿no? Era muy serio, pero sale con una sonrisa y le declara a los periodistas que estaban ahí como aves carroñeras esperando la presa, que se trata de estudiantes ejemplares y que él va a difundir eso por todo el país. Desde ese año, 1940, han pasado ya 83 y ningún otro presidente se ha reunido con la FEXUM ni con los normalistas rurales. Parece ser que ahora tampoco con la CENTE se quieren reunir, que ya su amor quedó atrás. A lo mejor ahora que vengan las elecciones lo piensan de otras maneras, otras. No hay ningún interés en ese tipo de relaciones. Bueno, el caso es que desde entonces viene toda esta campaña de estigmatización. ¿Por qué el libro se llama como se llama? La pintura en la pared, una ventana a las normales y a las normalistas rurales. Aquí lo primero que salta, eso no les va a saltar a ustedes, es hasta dónde hemos normalizado la idea y el concepto de que los centros formadores de docentes son normales, como si hubieran escuelas anormales, ¿no? O como si hubieran escuelas raras o deformes, o, no sé, ¿no? O sea, toda esta idea del origen del normalismo lo hemos asumido sin necesariamente explicarlos y explicar sus vínculos con la creación del hombre nuevo en la Revolución Francesa y después con la Escuela Rural Mexicana para formar a los maestros que se necesitaba para cumplir lo que eran las dos grandes promesas de la Revolución Mexicana, el artículo 3, educación libre, gratuita, laica y obligatoria para todos, y el artículo 27, la tierra es para quien la trabaja. Eso se resumía ahí, esas dos demandas en las normales rurales. Bueno, el caso es entonces que gran impulso formador de escuelas camina de la mano en muchos momentos con otro movimiento que surgió también en el mismo año que las normales rurales, el muralismo. En 1922 es cuando José Vasconcelos le ofrece a Orozco, a los grandes muralistas, las paredes de San Ildefonso para que plasmen páginas de nuestra historia y visiones de la conquista, etcétera, etcétera. ¿No? Están hermanadas hasta en su origen. Pero en el caso específico, a diferencia de lo que pasó en la SEP, ¿no? Donde Rivera, ustedes recordarán, precioso mural donde se plasma la maestra rural enseñándole a los niños en el campo, los grandes cuadros de Pablo Higgins, ¿no? Un gringo nacionalizado mexicano que desarrolló comunista, que impulsó también una recuperación de las grandes luchas del pueblo mexicano. Bueno, en las normales rurales esto tardó un poco más. Hay algunas normales donde sí hubieron grandes murales, ¿no? Como la Nacional de Maestros en México, como la de Jalisco, en fin. Pero en el caso de las normales rurales, esta historia arranca cuando el profesor Isidro Castillo, el mismo que había fundado Tacámbaro, aunque no lo dejaron ser director porque no había terminado la carrera, o sea, tenía los suficientes conocimientos para construir una escuela, levantarla, enfrentarse con el obispo, pero no los tenía para, según esto, dirigir la escuela, después lo fue, pero le dan como encomienda a Isidro Castillo el construir una normal rural en un cerro en Chiapas. Y se va y comienza a construir la normal rural de Cerro Hueco, ahí al ladito donde hay un penal ahora y un zoológico muy famoso. Y como puede, con la mano de obra campesina, con los padres de familia, con los mismos muchachos, levantan una escuela muy modesta con muros de adobe, techos de palma, y el comedor del internado que queda muy pequeño,
resulta muy asfixiante a los muchachos. Y los muchachos no encuentran mejor solución que las de pintar un precioso mural en la pared. Es decir, utilizando la imaginación, utilizando el arte, abren una ventana, por lo menos una ventana figurada, a donde había un muro, a donde no se podía ver más lejos. Yo digo, esos son las normales rurales. Son instituciones que abren ventanas. Llegan allí muchachos, jóvenes, de escasos recursos, del mundo rural, de las orilladas, de las grandes ciudades, que no tienen más futuro que o ser maestros o irse de jornaleros del otro lado de la frontera o meterse de obreros, y que encuentran de repente en esas escuelas una ventana que les abre la oportunidad de otro futuro, de ver otro mundo, ¿no? Y que además, como lo explicaba, no lo voy a explicar otra vez, ni lo voy a poder hacer mejor, como decía el maestro Víctor, el internado, ¿no? Es una escuela en sí misma, más allá de su matrícula, ¿no? Es una escuela que enseña convivencia, que enseña tolerancia, que enseña cooperación, que enseña diversidad, porque en las normales rurales hay gente de muchos lugares, de diferentes religiones, o sin ellas, ¿no? Y que enseña, por supuesto, no sé si ya lo dije, disciplina, pero una disciplina ordenada, consciente, que tiene sentido. Porfirio Muñoz Ledo, que era secretario de Educación, ofreció pintar los muros del Palacio Nacional, ¿no? Él mismo estuvo en una escuela normal rural un año, pero cuando regresó a su casa, sus papás se asustaron porque volvió muy rojo, ¿no? Porque además le gustaba quitarse los guaraches y caminar descalzo, y dijeron, no, si sigue en esa normal rural se va a echar a perder. Resultó peor, se les echó a perder más, ¿no? Se volvió un revolucionario de tiempo completo. Él comenzó a pintar muros, no solamente en las normales rurales, pero se comenzó a generar un gran movimiento. Usualmente los murales que primero aparecieron eran murales de 3 personajes, de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez y de Che Guevara. Eran las 3 figuras icónicas. La figura que se representaba además de Lucio Cabañas era casi siempre la misma, sigue siendo la misma. Lucio no quería que le tomaran fotos para poder pasar desapercibido. A diferencia de Genaro, que era más extrovertido, digamos, ¿no? Y que se tomó fotos allí para la revista Por Esto. Bueno, Lucio no. Entonces, la foto que generalmente aparece en los murales de Lucio es la foto de su cartilla escolar, ¿no? Si ustedes lo ven, es el Lucio joven. A veces le ponen un sombrero, pero es esa imagen. La de Genaro sale en la revista ¿Por qué? ¿Por qué? Así es, dije por esto. Sí, es después. Tiene usted toda la razón, maestra. Gracias, sí, de Mario Menéndez. Sí. Y exiliado a Cuba. Un tiempito, sí. Luego se volvió amigo de la quina, pero bueno, esas son pequeñeces. Esa es otra historia. Pero fue muy importante esa revista, por supuesto. Sí. Bueno, el asunto es que después comienza a extenderse. Esto que pasó con Lucio Cabañas pasó, por ejemplo, también con los 43 de Ayotzinapa. Casi 50,000 escuelas en nuestro país. Estoy hablando ahora sí que de hielo a los pingüinos. Ustedes están en esas escuelas, ¿no? Esas escuelas donde un maestro tiene que atender grupos de primero, segundo, tercero, a veces hasta sexto, tiene que ser la secretaria, tiene que ser el director, tiene que ser el intendente, tiene que ser el jardinero, ¿verdad? Escuelas con el piso de tierra, con techo de lámina, sin electricidad, sin servicios, donde llegan niños que son boquitos de hambre, sin probar bocado, azotados por la violencia, con
familias rotas, con padres migrantes. Well, estoy diciendo obviedades para ustedes que lo viven todos los días. Bueno, ¿de dónde van a salir los maestros? Ahí tienen que estar los mejores maestros del país. O sea, ¿cómo le haces para mantener la disciplina, el interés, la motivación a un grupo tan diverso de muchachos y de jóvenes con tantas carencias y tantas necesidades? Ahí es donde tendrían que estar. Bueno, para eso debieran ser las normales rurales, me parece. Un poco mejor, un poco más justo, un poco más democrático. Si hay resistencia, no solamente en el magisterio, sino en muchos lugares de este país, eso se debe fundamentalmente a los maestros mexicanos y muy especialmente a los maestros rurales. Los invito a que lean el libro. Muchas gracias. Aquí estamos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.